Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición del Lado Oculto. Hoy tenemos el gusto enorme de recibir a un ciudadano ilustre de Montevideo, como es el señor Mario Delgado Aparaín. ¿Cómo te va, Mario? Bienvenido. Qué gustazo de estar con usted. Igualmente. Comulgando con la verdad. Eso es mucha responsabilidad, ¿no? Un gusto de verte bien. Gracias, bueno, muchas gracias. Me siento muy afortunado y, ¿sí? Sí, y feliz. Ahora vamos a hablar de eso y de otras cosas peores. Bueno. Pero para conocer un poquito más en profundidad a nuestro invitado, mire en este tape. Yo cuando uno escribe, el primer disfrute, por eso lo entiendo, cuando vive de ese estado autocrítico, incómodo, urticante, me parece que acaba de tomar un té de ortiga, ¿no? Al mismo tiempo, eso es lo que da placer. Es lo que da placer. El placer de crear, de contarte primero que nada, primero que a nadie, a sí mismo la historia. Mario Delgado Aparaín es uno de los principales narradores del Uruguay. Es periodista, escritor y docente. Su obra ha sido publicada en España y América Latina y traducida a más de 8 idiomas. Algunos de sus títulos más destacados son la balada de Johnny Sosa, Por mandato de madre, y No robarás las botas de los muertos. A lo largo de su carrera ha sido galardonado en varias oportunidades, recibiendo incluso en 2001 el Premio Instituto Cervantes del concurso Juan Rulfo por el cuento Terribles ojos verdes. Hoy, en el Lado Oculto, recibimos a Mario Delgado Aparaín, recientemente declarado ciudadano ilustre de Montevideo. Yo creo que esa foto de cuando uno era joven, Mario, hay que destruirlas antes de que te hagan este tipo Sí, son lindas de las fotos. reseña biográfica. Son lindas las fotos del siglo pasado, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿cómo estás? Te pregunto, ¿estás bien? Estoy bien. Saliendo de alguna complicación. Sí, señor, resurgiendo como el gato Feli entre las cenizas, ¿vio? El gato Feli, un personaje olvidado, un personaje extrañísimo y cómico. Verdad, hay una cantidad de superhéroes de aquellos tiempos, ¿verdad? De las revistas con olor a papel, que eran tan lindas, ¿cómo era? De SEA. SEA, sí, editorial, ¿no? Novaro. Novaro también, qué lindo. ¿Te criaste leyendo revistas de historietas? Sí. Revistas de historieta, novelas del oeste, los libros de Salgari, todos. Toda aquella la colección Robin Hood, ¿te acordás? Sí. Yo aprendí a leer antes de empezar a la escuela, gracias a mi madre, que toda vez que tenía oportunidad de ir a algún centro poblado, como podía ser Sarandí G, Montes, en Canelones, siempre traía libros, siempre, ¿no? Y aprendí a leer así, con Constancio Carlos Vigil. Fue un gran descubrimiento el de la imaginación y el de la letra impresa, ¿no? A través de la literatura más popular, si se quiere, ¿no? Exactamente, yo creo que literatura de aventuras y... Sí. Era curioso, pero a esta altura, con una perspectiva más sociológica, más antropológica incluso, estaría capacitado para decir, pero qué terrible alienación que tenía. Estaba pensando en eso. Pero, ¿sabes por qué? No, porque éramos capaces en esa época, de acuerdo al tenor de las lecturas, en andanada, éramos capaces, por ejemplo, de recorrer el oeste norteamericano, de seguir desde California por la ruta del ganado hasta los mataderos de Chicago, pasando por Texas, Arkansas,
Austin, yo qué sé, todo, hasta el sur, después el Mississippi, Missouri, todo eso, ¿no? Todo por las novelas de cowboy, ¿eh? No es porque sea un fanático de la geografía o del turismo. Y ese era nuestros primeros escarceos, digamos, con el humanismo, digamos, ¿no? Yo creo que después viene una etapa maravillosa. Yo fui uno de los pocos agraciados, mejor dicho, no tan pocos del interior, que fueron a la escuela y al liceo y a preparatorio a caballo. A caballo. A caballo, en Minas, sí. Y descubrí un mundo, otro mundo absolutamente maravilloso. Y digo absoluta porque no era relativamente maravilloso, era absolutamente. Yo creo que, y te incluyo, ¿no? Creo que fuimos la última generación que usufructuó a los profesores de secundaria humanistas, ¿no? ¿Cómo saltaste al humanismo, Mario? Porque estabas hablando de la literatura de Salgari, la literatura de aventura, Verne, las historietas de Superman y de Pinotri, y me dijiste, y aprendí el humanismo. Ahí está, yo creo que el humanismo empieza cuando uno empieza a percibir. Es algo muy extraño, mirá qué pregunta la tuya. Sería buenísimo que desfilaran por acá una cátedra, como decía un paisano, de antropólogo. Una cátedra. Sí. Yo tengo una tesis, pero porque Sí. yo también me crié leyendo revistas de historietas, Sí. ya empezaba a aparecer la televisión, pero allí, más allá de las lecturas que se hicieron después, muy críticas y muy negativas, ahí aprendí algunos conceptos básicos de la vida. Sí. Que a la viuda y al huérfano y al débil había que defenderlo. Había que defenderlo, claro, sí. ¿Ve? Esos son valores, realmente son valores. Y son valores que venían del siglo XIX, que eran a través de aquellos grandes clásicos, Tolstoy, Dostoyevsky, Balzac, los valores universales. Ahora, ese humanismo al que nos referimos, que se empieza como a insinuar a través de los libros de Salgari, las novelas del oeste, etcétera, ¿qué es? Yo creo que es cuando uno empieza a intuir que vive en un planeta, que vive ya no en un país, en una región geográfica mensurable, no, que vive en la noción de planeta. Uno quiere tener la noción de planeta. Empieza a percibir las aventuras de África, ¿no?, como propias, como que forman parte del universo propio, pero no es un universo manejable. ¿Por qué? Porque no lo conocemos íntegramente. ¿Quién nos lo hizo conocer? Un buen profesor de geografía que nos hizo distinguir la geografía física de la geografía humana, por ejemplo. El profesor de historia que nos enseñaron de que la historia no es una sucesión de hechos cronológicos, sino que es una sucesión de procesos, ¿no? Que hasta tenía que ver después en filosofía con todo aquel aprendizaje, la dialéctica, de la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Y eso uno lo aplicaba a la historia y lo aplicaba a los procesos, y empezaba como, caramba, empieza a cerrar la cosa, ¿no? Aún empezando por las historias, por las revistas de historia. Sí. Cuando uno empieza a tener nociones de cómo se va conformando con los sistemas coloniales del Imperio Británico, el Imperio Español, que era distinto, y empieza a entender que Rico Mapato es un emblema del capitalismo, ya empieza a tener gollete. En realidad tenía conductas muy poco capitalistas, porque las riquezas no son para sentarse arriba. Qué maravilla. Para hacerlas producir más. Sí. Yo siempre quise juntar 1 kilo de moneda de 10 pesos para poder sentarme arriba como él, pero nunca lo logré. Nunca llegaste, ¿no? Pero de alguna manera sentías que estaban haciendo ahí alguna vocación, seguramente sí como humanista, como narrador. No, yo creo que eso lo empezó a aparecer con mucho dolor.
Como te decía, yo formé parte de esa andanada de uruguayos que hicieron el largo camino del norte hacia el sur buscando la utopía, ¿no? El gran sueño, Montevideo, ¿no? Y en ese, mis padres, que eran trabajadores rurales, nunca estuvieron más de 5 años en un lugar solo. Íbamos dejando los primeros amigos, las primeras novias, los animales que jugaban un papel fundamental en la vida de los gurises, los primeros muertos, ¿no? Y yo me acuerdo que fui a dar a una pensión terrible en Buenos Aires en la época de la dictadura. Una pensión que todavía encima se llamaba Mi Noche Triste, ¿no? Uno no sabía si suicidarse o irse para Tucumán, ¿no? Claro. Y una noche me pregunté, ¿pero qué hago yo acá? Una noche de apagón. Siempre dije que uno de los más grandes acontecimientos culturales que pueden existir son los apagones, ¿no? Claro. No hay más remedio que prender una vela y mirar al otro a los ojos. Por lo general son los jovencitos que miran a las abuelas y las descubren por primera vez en muchos años, claro, en la oscuridad. Pero espera un poquito, ¿qué estabas haciendo en Buenos Aires? Antes de hacerte la pregunta de qué estabas haciendo en Buenos Aires. Huyendo. Ah, está bien, está bien. Algo habrás hecho. Ahí empecé con el periodismo, empecé en Clarín, justamente. Pero me pregunté, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegué acá? ¿No? Y fui a dar a Caraguatá, a Tacuarembó, en ese recuerdo. Y pensé en aquella pobre gente que eran abuelos de compañeritos negros, porque la mayor parte de mis compañeros eran negros. Y pensar, qué triste que haya gente que nazca, viva y muera sin dejar la menor huella sobre la tierra. Entonces, sentí como el impulso irrefrenable, ¿no?, de rescatar aquellas viejas estampas de la vida infantil y adolescente. Y empecé como a esbozar en esa operación de rescate pequeñas estampitas escritas sin ningún ánimo de publicar. Nunca tuve ánimo de publicar. Y como dice la gente, escribías para vos. Escribía para mí, sí, para mí y para los amigos. Claro. Me acuerdo que había una gran amiga, que me hice una gran amiga, la primera amiga que creo que me hice en Buenos Aires, en esa pensión, Graciela Crotollini se llamaba, era secretaria de la revista Crisis y a su vez sobrina del doctor Crotollini, ¿no? Y ella me estimulaba mucho, Graciela. Me hacía leer, protábamos el mate los sábados de mañana, y decía, lee esos cuentos, eran todos cuentos de negros, ¿no? Y mi primer cuento que publiqué se llamaba así, Cuento para Madres Negras, ¿no? Y ahí empecé a sentir que la literatura, como decía ese formidable escritor brasileño, João Guimarães Rosa, la literatura es un acto de resistencia. Vamos a hacer una pausa, Mario, y seguimos con eso y otros conceptos, porque en definitiva, en buena medida fue la literatura, la de Salgari y la de los libros de historietas, la que te llevó de Caraguatá hasta Buenos Aires. Es verdad. Y ni que hablar de todo lo que vino después, ¿eh? Sí. Seguimos en compañía de Mario Delgado Paraín. Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta edición del Lado Oculto. Hoy tenemos... Por eso lo entiendo. Cuando vive de ese estado autocrítico, incómodo, urticante, me parece que acaba de tomar un té de ortiga, ¿no? Al mismo tiempo, eso es lo que da placer. Es lo que da placer. El placer de crear, de contarte primero que nada, primero que a nadie, a sí mismo la historia.
tenemos el gusto enorme de recibir a un ciudadano ilustre de Montevideo, como es el señor Mario Delgado Aparaín. ¿Cómo te va, Mario? Bienvenido. Qué gustazo de estar con usted. Igualmente. Comulgando con la verdad. Eso es mucha responsabilidad, ¿no? Un gusto de verte bien. Gracias, Luis. Bueno, Muchas pero gracias. Me siento muy afortunado y, ¿sí? Sí, y feliz. Ahora vamos a hablar de eso y de otras cosas peores. Bueno. Pero para conocer un poquito más en profundidad a nuestro invitado, miren este tape. Yo cuando uno escribe, el primer disfrute